Ahí, se me había Se cortado. cortó. Sebastián, ahora Buen sí. día a todos. Buen día, Eh, Antonio. ¿Cómo estás? Buen día, Antonio. Hola, buen día, Alejandra. Decime, Sebastián. sí, no, era sobre el recurso extraordinario federal. Mi duda era cuando se plantea la inconstitucionalidad de una norma, pero en otras instancias, en primera instancia o en Cámara, ¿cómo se hace? ¿Mediante qué recurso? ¿Por qué medio? Bueno, a ver, en primer lugar, la inconstitucionalidad de una norma en verdad se plantea justamente como una pretensión, es decir, uno tiene que pedir la inconstitucionalidad de la norma en el primer momento en que tienen el juicio. Entonces, ¿cuándo es eso? Para el actor en la demanda, para el demandado en la contestación de la demanda. Esa es la premisa. ¿Tá? No obstante, la Corte Suprema ha ido un poco matizando desde unos votos concurrentes en el fallo Mil de Pereira hasta llegar hace poco al fallo Rodríguez Pereira, diciendo que en verdad la inconstitucionalidad puede y debe ser decretada de oficio si así las circunstancias lo ameritan. ¿Por qué? Bueno, porque la inconstitucionalidad de una norma es una cuestión de derecho, es decir, es la confrontación entre una norma con una norma legal o infralegal, decreto, reglamento, lo que fuere, contra la jerarquía o la supralegalidad de un principio o norma constitucional. Entonces chocan y si se opone esa norma a la norma constitucional, justamente es inconstitucional, es inválida. Ahora bien, o establece una regulación irrazonable de los derechos, en fin. El punto es, ¿eso va en la demanda o en la contestación de demanda como regla? La Corte ha dicho, no obstante, el juez puede decretarla de oficio, pero también es la misma Corte la que dice que hay que tener cuidado con el decreto de oficio de una inconstitucionalidad porque es excepcional. Esto lo estoy explicando así en líneas generales. Y por ejemplo, en principio es improcedente decretar la inconstitucionalidad de oficio, en principio, en cuestiones exclusivamente patrimoniales cuando intervienen personas capaces. En principio, ¿está? ¿Qué ocurre? Si luego en alguna instancia se declara inválida una norma, eso podría dar lugar a la procedencia cuando se llegue al superior tribunal del caso, que sería, por ejemplo, en el ámbito nacional la Cámara, en ese momento y se dicte una sentencia definitiva, a que sea procedente el recurso extraordinario. ¿Me seguí, Guillermo? Entonces, la inconstitucionalidad se plantea en cualquier momento, pero uno de los supuestos de procedencia del recurso extraordinario es cuando se cuestiona la validez de una norma y la decisión es contra la validez de la norma. Entonces ahí interviene la Corte para controlar la constitucionalidad o no de la norma. ¿Está? No sé si quedó claro. Sí, 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 perfecto, profe. Y una consulta, porque yo tenía entendido que a mí me habían dicho la cuestión del control de constitucionalidad tenía que ser sí o sí a pedido de parte, no distinto con el caso del control de convencionalidad. ¿Eso cómo sería? Bueno, a ¿O es ver, depende? en primer lugar, en principio, el control es exactamente el mismo, porque cuando uno se refiere al control de convencionalidad, repito, por lo general, se habla de la Convención Americana de Derechos Humanos o de aquellas que tienen jerarquía constitucional. Por lo cual, en un primer momento, el control es el mismo porque incluso es un control constitucional. ¿Está? Porque está dentro de le otorga jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22. Entonces, sea que haya que cotejar la convencionalidad o la constitucionalidad, las dos cosas las podría hacer el juez en cualquier caso. Y no sé qué autor dirá, marcará esa diferencia, pero en principio esas dos posibilidades las puede hacer el juez de oficio, las dos. ¿Está? Porque justamente la inconstitucionalidad o constitucionalidad de una norma hace a una cuestión de derecho, es decir, es una obligación del juez cotejar, decidir los asuntos, sosteniendo la primacía
y la jerarquía legal, ¿está? Entonces, si una ley se opone a una convención o una ley se opone a una constitución, se trata de lo mismo, es una ley que se opone a una norma supralegal. ¿Me seguís, Guillermo? Entonces, en principio, la constitucionalidad de oficio la puede dictar el juez, la excepción sería en asuntos de naturaleza patrimonial y personas capaces, y lo puede hacer tanto sea que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad. ¿Está? Sí, sí, Pero bueno, perfecto, eso profe. no es tampoco un tema muy nuestro, simplemente lo hice a modo de comentario. Sigamos, ¿alguna duda con respecto a los temas que entran? Sí, profe, yo tenía unas dudas. Sí. En el caso del recurso de inaplicabilidad de la ley, el precedente tiene que haberse traído al proceso antes del recurso, ¿no? El precedente tiene que haberse dictado dentro de los 10 años anteriores al recurso Sí, y haberse invocado con anterioridad al planteamiento del recurso de inaplicabilidad de ley. perfecto. De modo de haberle dado a la Cámara la posibilidad de cotejar esa doctrina contraria. Ok. Y la otra que tenía era en el caso del recurso de apelación, si se concede en relación con efecto diferido, supongamos. En ese caso, la fundamentación se haría igual en primera instancia, pero no la analiza el juez de primera instancia, porque no me quedó muy claro, si me maría un poco con el efecto No, diferido. hay una pregunta de hecho de alguien con respecto al recurso diferido que yo traté de ser bastante claro en cuanto a qué nos interesaba el recurso diferido. El recurso de trámite diferido, desde ya que se va a tratar de un recurso que se conceda en relación, no puede ser libremente diferido, libremente va por otro carril. Entonces ya estamos en los recursos en relación. No importa si es con efecto devolutivo, efecto suspensivo, ahora nos atenemos al trámite. ¿Está? Si se trata de un recurso en relación y se concede con efecto diferido, la apelación se produce dentro del 5.º día de dictada la resolución de que se trata. El juez va a conceder en ese momento, va a analizar la admisibilidad en ese momento y concederá con efecto diferido. En ese momento. Lo que no se va a hacer en ese momento, que es lo que se haría en cualquier recurso en relación, es fundar. En un recurso en relación de trámite inmediato, yo tendría que fundar dentro del 5.º día de que me conceda el recurso. Pero cuando se trata de un recurso con trámite diferido, la fundamentación se difiere para un momento ulterior. Ahora bien, es real que el recurso con trámite diferido se puede dar en procesos ordinarios o en cualquier otro tipo de procesos. Incluso está expresamente previsto para los procesos de ejecución. Entonces la pregunta sería, bueno, en los procesos ordinarios, ¿cuándo fundo el recurso de apelación conocido con efecto diferido? ¿Cuándo lo fundo? Cuando llega a la Cámara. Exactamente, cuando me notifican de la resolución del artículo 259. ¿Está? Es en ese momento que yo debo fundar, tengo la carga de fundar dentro del 5.º día el recurso conocido con trámite diferido. Ahora bien, está claro que en otro tipo de proceso el recurso no va a tener ese trámite. ¿Está? Lo que nosotros le dijimos es que es un tema tan arduo que lo que sí queremos que sepan es que hay distintos criterios. ¿Está? Entonces, por ejemplo, en el juicio ejecutivo, ahora que ya lo saben, dictada la sentencia de trance y remate, puede llegar o sea, los recursos con trámite diferido se conceden desde la demanda ejecutiva hasta la sentencia, lo mismo que en una ejecución de sentencia, desde que se promueve la ejecución hasta la sentencia de venta. Todas las resoluciones que se apelen en ese momento, entre ese momento, van a concederse con trámite diferido, con efecto diferido. ¿Cuándo se van a fundar? Bueno, es un tema polémico. El código no lo resuelve. Entonces, nosotros lo que queremos que sepan simplemente es que puede ser dentro del 5.º día de conceder el recurso contra la sentencia de trance y remate o contra la sentencia de venta, o bien, como dicen algunos autores, pedir al juez que eleve el expediente para fundar el recurso con trámite diferido. Son cuestiones muy, muy polémicas y muy arduas. ¿Está? No pretendemos en una clase de elementos que ustedes sepan todos estos criterios. Sí que sepan que los hay y que ese es el momento para fundar un recurso con trámite diferido. ¿Está? Por eso,
puntualizamos en el recurso libre en un juicio ordinario, porque eso sí está previsto y no hay dudas. Perfecto, gracias. Bien, a ver, hay dudas en el chat. Yo tengo una duda con respecto a medidas cautelares. No termino de entender cómo sería el embargo de cosas muebles, porque tengo notado que el deudor puede quedar como depositario de los bienes, y como no son registrados, no entiendo cómo procedería el embargo, está bien. ¿Y por qué se requiere el auxilio de la fuerza pública si el deudor puede mantenerlos en su poder? Bueno, vamos por orden. Está bien la pregunta, pero hay que, como siempre digo, ir paso a paso. En primer lugar, vamos a tener una orden de embargo. ¿Está? Uno pide una medida cautelar, el juez dispone el embargo. En el caso que disponga el embargo de cosas muebles, el modo de cumplir el embargo de cosas muebles no registrables, que es lo que está preguntando April, sería a través de un oficial de justicia. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a buscar esas cosas muebles no registrables y afectarlas. ¿Está? ¿Afectarlas de qué modo? Afectarlas jurídicamente. ¿Qué sería el embargo en este momento, en este caso? Afectar jurídicamente ese bien a las resultas y a los efectos de ese proceso. Entonces, ese bien, televisor, sillón, PlayStation, lo que fuere, va a estar embargado a las resultas del proceso de que se trate. Pero acá pueden pasar dos cosas. Entonces, ¿cómo yo llego, cómo accedo a ese bien? Bueno, acá viene lo del auxilio de la fuerza pública y el modo en cómo se traba el embargo. ¿Está? Por eso digo que hay que ordenarse. Se decreta el embargo, se trata de un embargo de cosas muebles, debo ir a ejecutar ese embargo. ¿Está? ¿Cómo lo hago? A través de un auxiliar del juez que es el oficial de justicia. ¿Por qué digo esto? Porque si se tratara de bienes muebles registrables o bienes inmuebles, ¿cómo anoto un embargo? ¿Cómo se ejecuta un embargo? ¿Cómo se efectiviza un embargo? Registrándolo. Registrándolo, se inscribe, muy bien. Básicamente, se ordena la inscripción del embargo en el registro de la propiedad de que se trate, donde esté radicado ese bien, mueble o inmueble, inmueble o mueble registrable, y se anota. Y eso se hace a través de un oficio o de un testimonio o del instrumento que corresponda. Hasta ahí no hay problemas, se anotó. Pero cuando son bienes muebles no registrables, tengo que ir a por ellos, es decir, tengo que ir a buscar los bienes. ¿Dónde van a estar los bienes? En el domicilio del deudor. ¿Está? Entonces, por eso es que se faculta al oficial de justicia a ir con el auxilio de la fuerza pública. Porque lo más probable, y es lo que siempre ocurre, es que uno toque el timbre, atiende al deudor y le diga, no, mire, acá no pasa. Pero usted es Juan Pérez, el demandado en el juicio de tal, sí, pero acá no pasa. ¿Está? Ese acá no pasa, si yo no tengo la posibilidad de acceder al domicilio con la fuerza pública, me tengo que retirar. Y me vuelvo al juzgado y el embargo ya careció de todo tipo de eficacia, pues yo traigo un embargo justamente con la finalidad de asegurar bienes, ¿para qué? Para asegurar la eficacia práctica de la sentencia. Entonces, cuando llego al domicilio del deudor, lo que tengo que tener es la posibilidad de que si el deudor no me atiende, acceder con la fuerza pública. Una vez que accedo voluntariamente o con la fuerza pública, empiezo a embargar bienes. Van a ver que el oficial va a ir con un mandamiento y va a ir anotando los bienes que se embargan. Los artículos 213, 215 y 216 establecen como regla, un mecanismo por el cual el deudor no se desposee de los bienes. ¿Por qué? Porque en principio es un embargo. Es una afectación jurídica. Si yo quiero afectar materialmente los bienes, los secuestro. Es otra medida cautelar. Artículo 221. Secuestro, afecto jurídica y materialmente el bien. Y me los traigo al proceso. Se los saco al deudor. Pero acá estamos en principio con un embargo donde el juez tranquilamente podría decir, hasta tanto culmine el juicio, designo depositario al propio deudor. Esa es la regla. O sea, aunque a usted le parezca sorpresivo, esa es la regla. ¿Y por qué es la regla? Bueno,
porque las obligaciones que tiene un depositario son muy severas. ¿Está? No es cualquier cosa. El oficial va a identificar los bienes y le va a decir, si así lo ordenó el juez, le va a decir al deudor, quédese con los bienes. Pero usted es depositario de estos bienes. ¿Y cuál es la obligación de un depositario? De cualquier depositario, incluso del derecho civil. Guardar la cosa, que conservarla. Claro, conservar la cosa en el mismo estado en que se la dan. ¿Está? Si la cosa desaparece, ojo con las consecuencias penales, ojo con las consecuencias también civiles, pero principalmente penales. ¿Está? Porque se trata de un bien embargado y afectado judicialmente. Así que ese sería el criterio en general. No sé si quedó claro, April. Bien, Tomás, Artículo pregunta. 213 es. ¿Cómo, Guillermo? Es el artículo 213 que dice sobre la forma de tratado. A partir del artículo 213, es del juego armónico del 213, del 215 y del 216. Pues pareciera que esas normas se contradicen, son medio contradictorias, pero la doctrina entiende que la regla es que el deudor quede en poder de los bienes, porque si no es un secuestro, justamente. Si no, nos vamos al 221. Esa es la regla. Desde luego puede haber embargo con desposesión, pero es más restrictivo y hay que dar razones para fundar un embargo con desposesión. Bueno, Tomás pregunta, buen día, yo tengo una duda, ¿el reconocimiento judicial se ofrece en los escritos constitutivos? Pero por supuesto, ¿está? Toda la prueba, todos los medios de prueba se los sellan. Así, no sé si fue acá o dónde lo dije, y no me acuerdo con quién lo dije, pero era Dalma Yanina y no sé qué más era. Bueno, esto es lo mismo. Se tatúa Dalma Yanina y artículo 333. Todos los medios de prueba se ofrecen en los escritos constitutivos, esto es del primer parcial. Acá, bueno, vimos creo que prueba documental y prueba pericial y también de reconocimiento judicial, pero escrito constitutivo, Tomás. ¿Qué más? ¿Alguna duda más? Yo tengo una pregunta respecto a, en el caso de la revocatoria, si apelamos en subsidio. La regla va a ser que, o sea, el escrito, en el caso del memorial, porque sería en relación, ¿no? La apelación en subsidio, ¿no? O sea, una vez que el juez me concede la apelación en subsidio, porque se supone que es una providencia simple que causa gravamen irreparable, después sigue el trámite en relación. Bueno, la respuesta está en la pregunta. Así que bien, ese es el razonamiento que hay que hacer, Sofía. Justamente, vuelvo a repetir, no se enloquezcan sin antes ir paso a paso. Es decir, recuerden que hay dos formas de conceder los recursos, libremente o en relación. Y con esto creo que decía lo de Dalma Yanina. Dalma Yanina, sentencia definitiva de juicio ordinario. Era eso. Entonces, si ustedes plantean un recurso, olvídate en subsidio, lo que fuere, y no es un recurso contra una sentencia definitiva de juicio ordinario, esa relación. ¿Está? Pero muy bien decís vos, por ejemplo, si yo tengo que plantear una apelación en subsidio, y voy para atrás, es porque planteé una revocatoria. Porque es el único supuesto que tiene apelación en subsidio. Me siguen hasta acá el razonamiento inverso que yo a veces le propongo con todos los temas. Y si yo planteo una revocatoria, ¿contra qué providencia será admisible la revocatoria? Contra las providencias simples que causen gravamen. No. Solo contra la providencia simple, causen o no un gravamen irreparable. Lo que tengo que tener es gravamen, siempre, porque si no, no hay recurso. Pero causen o no un gravamen irreparable. Entonces, si estoy diciendo que interpongo cualquier recurso contra una providencia simple, ya sé que todo el trámite va a ser en relación. ¿Está? Ese es el razonamiento que queremos. Ahora, obviamente, esto lo hacen ahora que lo están aprendiendo, después va de memoria. Recurso revocatoria con apelación en subsidio, se deniega la revocatoria, sigue el trámite del recurso en relación.
¿Qué va a ocurrir con ese trámite? Que la apelación ya va a estar fundada en el recurso de revocatoria. Es un trámite que por eventualidad ya lo tiene el código, el 248, dice que no se emitirá otro escrito más fundamentando. ¿Está? Entonces, se va a tener por fundado. ¿Y qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer el juez cuando rechaza la revocatoria y concede la apelación en subsidio? Va a decir, se tiene por fundado con la presentación y se corre traslado a la parte contraria. Eso, en el caso de que no se hubiese corrido traslado antes, porque en ese caso, por una cuestión de economía procesal, se lo tiene por fundado y se lo tiene por contestado. ¿Está? Entonces se eleva directamente el expediente a la Cámara. ¿Me siguen? Sí. Bueno, voy a tomar ese sí como un sí general. Bien, entonces voy a abrir acá. Si no hay más dudas, arrancamos con, a ver, hay una duda más de Tomás. Si se impugna la prueba pericial y constituye uno de los elementos que genera si se impugna, ahí volvemos a tener mucho cuidado con los términos, pero termino de leer y voy explicando. Si se impugna la prueba pericial y constituye uno de los elementos que genera la convicción en el juez, ¿a cargo de quién están las costas? Y si la otra parte no tiene interés, pero luego hace mérito de ella para fallar a su favor. Bueno, dos cosas. La primera, yo calculo, Tomás, que vos te referís a cuando se impugna, pero que yo por eso nunca quiero usar la palabra impugnación acá, sino es mejor usar la palabra oposición, por más que el código la llame impugnación, el 478. Si yo me opongo o impugno la procedencia de la prueba pericial, creo que te referís vos. Porque impugnar la prueba pericial es impugnar el dictamen del perito. Entonces tengan en cuenta son cuestiones totalmente diferentes. La impugnación, mal llamada impugnación, la oposición a la procedencia de la prueba pericial se efectúa en los escritos constitutivos. Es decir, se ofrece la prueba pericial, se corre traslado de la demanda, o bien, si lo ofrece el demandado, se corre en traslado de la prueba pericial y de los puntos de pericia ofrecidos, y la parte contraria se opone a la procedencia de la prueba pericial. ¿Está? Eso ténganlo muy en claro, no es lo mismo. En cambio, una vez producida la prueba pericial, es decir, una vez que el perito dictamina y presenta su informe en el expediente, las partes pueden pedir explicaciones e impugnar el dictamen. ¿Está? Dos cosas diferentes. Plantear estas diferencias y tengan mucho cuidado porque esto lo vamos a corregir. ¿Está? O sea, justamente porque queremos marcar esto. Es en cuanto a quién está a cargo las costas. Y yo creo haberlo dicho varias veces y necesito que en esto nos sigan, porque el código plantea varias hipótesis, pero nunca nos debemos olvidar de la regla general. ¿Está? La regla general está en el artículo 77. Perdón, en el artículo 68, es decir, en las normas sobre las costas. Las costas están a cargo de quien pierde, o sea, a cargo de quien se las impone. ¿Y a quién se le imponen las costas? A quien pierde. ¿Está? Esa es la regla general. Y los honorarios de un perito integran, la condena en costas. ¿Está? O sea que hasta ahí no habría ningún problema para determinar cuándo una parte debe cargar con las costas de la prueba pericial. Carga con las costas de la prueba pericial, es decir, con los honorarios de la prueba pericial, cuando es condenado en costas. ¿Cuándo hay excepción a esto? Cuando aquel que fue condenado en costas, respecto a aquel que fue condenado en costas, tenemos alguna excepción de las que plantea el 478. Supongamos que al demandado lo condenaron en costas. ¿Está? ¿Pero qué hizo el demandado? Se opuso a la prueba pericial contable, supongamos. O incluso hasta también manifestó desinterés con respecto a la prueba pericial contable.
Es verdad, hay alguna pequeña diferencia, la verdad no estamos tan interesados en esas diferencias. Tengamos en cuenta que se opuso porque no responde a hechos controvertidos y conducentes, o bien por la especialización del perito, etcétera, o bien manifestó ese interés. Son dos circunstancias diferentes, pero en principio tengamos en cuenta esto que es lo importante. Condenan en costas al demandado y el demandado se opuso a la procedencia de la prueba pericial. Luego el juez la juzgó improcedente la prueba pericial. Un supuesto. El demandado, condenado en costas, manifestó desinterés con respecto a la prueba pericial. En la sentencia, esto es luego, en la sentencia, el juez no utilizó, no valoró, no sirvió la prueba pericial para, no constituyó la prueba pericial un elemento para resolver la condena. Por lo tanto, en esos dos supuestos, a pesar de ser condenado en costas el demandado, se lo exime. Se lo exime de costas porque el código justamente le dice al demandado, bueno, acá zafaste, digamos, esta te salió bien, perdiste el juicio, pero es verdad que fueron, llamémoslo, innecesarios los gastos de honorarios de un perito que el juez declaró improcedente o que el juez no utilizó para llegar a la condena. ¿Está? Fue innecesario el ofrecimiento, a eso apunta la norma. Pero eso tiene que ser, eso se va a saber en la sentencia. Bueno, ¿alguna duda más? Aprovechen. Yo tengo una última pregunta, perdón. Sí, esperen, April y Justin. No vamos a responder preguntas a partir de hoy, se cancela, digamos, así que aprovechen hoy. Ahora sí, cualquiera de las dos, la que quiera primero. Bueno, la mía es cortita. Dale, vos. Dale, empezamos. Yo tengo anotado que una vez que se resuelve la medida cautelar o se hace lugar, el deudor puede apelar esa resolución y se puede apelar por reposición o por apelación directa, pero no entiendo cómo podría ser por revocatoria porque no es una providencia simple y tengo anotado que se notifica por cédula. Entonces no me terminaba de quedar claro muy bien cómo es que puede apelarla por revocatoria. Bueno, vamos con un par de cositas nuevamente del orden de lo terminológico, digamos. No existe apelar por revocatoria. ¿Por qué? Porque se apela, la apelación es un recurso propio, diferente del recurso de revocatoria. Claro, perdón, sí, el recurso, quise decir. Está bien, por más que en algunos casos se interpongan juntos, ¿está? No es lo mismo, es decir, interponer una revocatoria o una reposición con la apelación en subsidio no es apelar por revocatoria, no es el mismo recurso. Lo que pasa es que el código dice interpóngalo los dos juntos, por cuestiones de eventualidad, de economía. Entonces, por un lado el recurso de revocatoria, por otro lado el recurso de apelación. Primer punto. Con respecto a las cautelares y la notificación por cédula, también hay que hacer una salvedad. Las medidas cautelares pueden notificarse por cédula o pueden notificarse con la propia traba de la medida. Así lo dice expresamente el 198. Entonces no interesa tanto cómo me notifico de la medida cautelar, sino, no interesa tanto que sepan el medio en cómo me notifico de una medida cautelar, sino si quedo notificado o no. Porque me notificaron dentro del tercer día de trabada la medida, esa es una carga que tiene el que peticiona, una vez trabada la medida, dentro del tercer día hay que notificar. ¿Cómo se notifica? Sí, efectivamente por cédula. O bien, porque cuando voy con el oficial de justicia al domicilio, se entera de la medida cautelar. Ahí ya queda notificado el deudor. Ahora bien, ¿qué puede hacer el afectado? Vean cómo hay que ir en orden. ¿Qué puede hacer el afectado una vez que se notifica de la traba de una medida cautelar en su contra? Bueno, tiene diversos recursos para plantear. Tiene el recurso, lógicamente tiene la aclaratoria, podría plantearlo como no, ustedes saben que la aclaratoria no suspende el plazo para los demás recursos y no modifica sustancialmente la resolución, o sea que ahí tendría un problema. Pero la revocatoria es admisible.
Pero el código expresamente establece, artículo 198, que la resolución que decreta una medida cautelar es susceptible de ser recurrida por revocatoria y apelación en subsidio, o por apelación directa. ¿Está? Yo puedo plantear esos tres recursos, esos dos recursos por separado y combinados. Claro, esa sería mi pregunta. Entonces es como una excepción, porque no es una providencia simple. Bueno, y ahí voy a la última parte. Pero tengan en claro esto, ¿eh? Se puede plantear un recurso de reposición, un recurso de apelación directa y, lógicamente, recurso de reposición y apelación en subsidio, por el 241. Está muy interesante la pregunta que hace, porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si ustedes leen el 198, solo se admite la apelación directa. Y así era en nuestro ordenamiento procesal antes de la reforma del 2002. ¿Qué ocurrió? Había una larga discusión en la doctrina que decía que, bueno, que en verdad como se dictaba sin sustanciación, recuerden que una medida cautelar se dicta inaudita aparte, se trataba de una providencia simple. Como se trataba de una providencia simple, la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia admitía la revocatoria. ¿Me siguen? Recuerden que si ustedes ven que la revocatoria procede contra la providencia simple son aquellas que se decretan sin sustanciación. Bueno, había una discusión, hay artículos de Eisner sobre este tema, sobre la complejidad de ciertas resoluciones simples. El punto es que esa discusión, al menos en el ámbito nacional, está terminada. No interesa si una cautelar es providencia simple o es sentencia interlocutoria. Lo que interesa es que el código expresamente, y como bien señalás, April, supongamos que por excepción o por lo que fuere, establece el recurso de reposición. ¿Está? Eso es lo que tienen que saber. Lo establece la ley. ¿Nos guste o no? Ok, perfecto, gracias. Bueno, Justín. Sí, mi pregunta es sobre la apelación concedida libremente. Una vez que el apelante presenta la expresión de agravios y se corre el traslado al apelado, ¿se notifica por Ministerio de la Ley o Exacto. porque dice o por automática, que no entendí bien a qué se refiere? Sí, es lo mismo. Bueno. Eso y otra duda más. Cuando se concede el recurso también, cuando es libremente, leí, y no sé si entendí bien, para que se eleve a la Cámara hay un plazo de 5 días. Claro, porque el expediente debe elevarse porque se va a fundar en la Cámara. Entonces, una vez apelado y concedido el recurso libremente, ya no hay que hacer más nada en primera instancia. Entonces hay que elevarlo, el expediente. Claro, sí o sí en ese plazo de 5 días. Bueno, pero ese es un plazo para el juzgado. No es sí o sí, porque muchas veces, hasta que apelan todos, hay muchas partes, hay honorarios, o sea que no es sí o sí, y hay que ver desde cuándo se cuentan esos 5 días. En verdad se cuenta el plazo desde que el expediente está en condiciones de ser elevado. ¿Está? ¿Y cuándo está en condiciones de ser elevado? Cuando están todos notificados y ya, o apelaron todos o venció el plazo para apelar. Listo, buenísimo. Yo pensaba que se había que hacer algo si no se subía dentro de esos 5 días. Sí, hay que pedir que se eleve, sí, por supuesto. La parte debería impulsar la elevación una vez que esté en condiciones de ser elevado. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna duda más? Aprovechen que es el momento, ¿eh? Los audios de ejecutiva y ejecución de sentencia ya lo tienen. Sí, Sofía. Sí, respecto de la caducidad, yo leí en el manual, creo, que cuando la caducidad es a pedido de parte, en ese caso se va a correr un traslado a la parte contraria. Y en el caso, si es a pedido del juez, no. No entiendo para qué sirve ese traslado a pedido de parte. O sea, ¿hay posibilidad de que sea saneable esa caducidad? No, pero volvemos a dos cosas, nuevamente. No es que la caducidad puede decretarse a pedido de parte o a pedido del juez. El juez no pide, el juez dispone, el juez resuelve. Entonces, la caducidad de instancia se puede decretar a pedido de parte o de oficio. Eso es que lo hace el juez.
¿Está? El juez detecta que se cumplió el plazo, resuelve. ¿Está? Primer punto. Segundo punto, el hecho de que se deba acordar traslado no es por ningún tema de saneamiento, es para respetar el derecho de defensa en juicio. Recuerden, principio de bilateralidad. Está cualquier acto que pueda afectar a la parte contraria debe ser previamente oído, sea que se pueda sanear o sea que no se pueda sanear. ¿Está? Perfecto, gracias. Y luego está en el tema de la caducidad de instancia, que sí puede ser purgada o saneada, pero no porque se deba correr en un traslado, sino porque cuando ya transcurre el plazo de caducidad, la parte y la parte actora impulsa el proceso, es decir, ya pasaron los 6 meses, supongamos, de primera instancia, pasaron los 6 meses, y la parte actora, van 7 meses, impulsa el proceso. Si la parte demandada no acusa la caducidad dentro del plazo de 3 o 5 días, es decir, consciente ese impulso y no pide la caducidad inmediatamente, se purgó. ¿Está? Claro. Se purgó y ya va a tener que esperar, o ya no se va a decretar la caducidad de instancia, o tendrá que esperar otros 6 meses. Perfecto, gracias. María Sol Baudino pregunta, en Provincia de Buenos Aires, ¿ese traslado es para sanear la caducidad? No, no, porque en verdad en Provincia de Buenos Aires no hay en principio un traslado, hay una intimación. Cuando se acusa la caducidad, el juez intima a la parte, sí, pero no para sanear, porque no habría caducidad, sino para que impulse el procedimiento. Si no lo impulsa y se constata el plazo, hay caducidad de instancia. ¿Está? Y si intima y la parte impulsa, el proceso sigue. Ahora bien, luego, esa intimación es por una vez en el proceso. Si vuelve a ocurrir lo mismo, el juez va a dar traslado a la otra parte, pero ya no va a haber intimación, ya no va a haber posibilidad de subsanarla. Por eso se dice que en la provincia de Buenos Aires es muy difícil que haya caducidad de instancia, porque si me intiman una vez, o sea, la primera vez me intiman, me avisan, che, venció el plazo de caducidad, tenés que impulsar el procedimiento. Bueno, es lo más evidente que lo vaya a impulsar, ¿está? Pero bueno, esto es en provincia de Buenos Aires, no es en capital. En capital no hay intimación previa. Tenía una pequeñísima duda que quedó pendiente con respecto al tema de los honorarios. También está la ley 27423 con el honorario provisorio y los de beneficios sin litigar. Digo, eso también rompe un poco la regla general. Vamos por orden nuevamente. A ver, el beneficio de litigar sin gastos otorgado, es decir, concedido, hace que yo no deba pagar ningún tipo de costa u honorario, salvo cuando gane el pleito y hasta 1/3 del monto de la condena. Nada más, pero es excepcional. En principio no pago nada. ¿Está? Si me lo conceden el beneficio. Si la parte que litiga sin gasto por el 85, 78, 86, no paga nada. Eso es una cosa. Luego está, ¿qué ocurre mientras tramito el beneficio de litigar sin gastos? Eso se llama beneficio provisional, artículo 83. Y eso hace que mientras lo tramito, no pague aranceles y sellados de actuación. ¿Está? Si tengo ese beneficio provisional. ¿Por qué? Bueno, porque es medio lógico que hasta que me lo otorguen, medio que litigue sin gastos, pero no es lo mismo, porque los honorarios no se encuentran comprendidos. Y los anticipos de gastos, por ejemplo, tampoco, en principio. Sepan estas dos diferencias, beneficio otorgado, concedido, o beneficio provisional del artículo 83, hasta que me lo conceden. Este es un tema del primer parcial. Con respecto a los honorarios pueden ser definitivos, porque concluyó la labor del abogado o del auxiliar, por la ley 27423, o pueden ser provisorios en alguno de los supuestos que la ley lo admite. Esto es excepcional. ¿Está? Artículo, si no me equivoco, el artículo 12. Sí, el artículo 12 es el que lo dice. 23. Entonces, estos honorarios provisorios se regulan en específicos supuestos, por ejemplo, cuando cesó la labor del letrado y transcurrió un año.
Es como que dice el letrado, bueno, ¿y yo cuándo voy a cobrar? Pues yo ya terminé y sigue, el juicio se alarga, lo mismo que un perito. El perito presentó el dictamen y el juicio se alarga. Bueno, tienen derecho a un honorario provisorio, no es el honorario definitivo. Honorario provisorio que va a estar a cargo de quién? De quien lo peticionó. Exactamente. Ahora bien, volvamos al principio. Si la parte que lo peticionó cuenta con beneficio de litigar sin gastos, al piste. ¿Está? Por eso hay que siempre ir tema a tema. Agustín, según el artículo 77, los peritos pueden reclamarle el 50% del honorario a la parte no condenada en costas. ¿En qué caso? Si la parte condenada fuera insolvente. No. Si la parte no pagara. No sé si estoy entendiendo la pregunta, Agustín. Es decir, vos preguntás, ¿cuándo el perito puede reclamar el 50% de la parte no condenada en costas? Cuando el condenado en costas no paga. No tiene que demostrar insolvencia ni nada. Es una garantía que tiene el perito. Perfecto. ¿Y hay un plazo para eso? Claro, es el plazo del pago de los honorarios. Cuando vence y el perito dice, a mí no me pagaron, la ley le permite ir contra el no condenado en costas. Perfecto, gracias. No tiene ni que preguntar. María Micaela Lobelos. Sobre caducidad de prueba pericial, el plazo que tiene la parte que ofreció la prueba para que haga el pago de adelanto de gastos, ¿es de 3 o 5 días? No me quedó claro. Si no me equivoco, de 5. Pero nos fijamos, lo dice el 463. 463. No sé si alguien lo quiere buscar, pero yo creo que 5 días. Sí, profe, lo busco. ¿Escuchó? Creo que dice dentro del 5.º día o dentro de los 5 días. 463. Ahí está, ahí dice 5.º día. Así que 5 días. Gracias. Yo vuelvo a repetir algo. Salvo los temas que nosotros le decimos, es importante. Piensen que el único supuesto de caducidad es el del 463 en la prueba pericial. Si ustedes van al 463, esa pregunta se la responden. ¿Entienden? Digo porque no está mal igual preguntar. De hecho, los plazos muchas veces no es que hay que saberlos de memoria, pero fíjense cómo evacuar una duda de una manera muy práctica. Sobre todo cuando hay un plazo de caducidad, un supuesto de caducidad, solo uno, en la prueba pericial. Florencia, durante el transcurso del proceso, ¿cómo se regulan los honorarios de los abogados? Por las pautas de la ley. Y si te referís a durante el transcurso a los honorarios provisionales, sí, se presupuesta más o menos en base al monto del proceso y siempre es un honorario mínimo, es decir, es muy, muy poco. Nunca se regula el honorario que va a corresponder al momento del dictado de la sentencia definitiva. Bueno, ¿alguna duda más? Sí, yo tengo una pregunta sobre presunciones judiciales. Muy bien. ¿La prueba la tiene que ofrecer la parte o es más por intuición del juez sería? Espera, ¿la pregunta era sobre resoluciones judiciales o yo escuché mal? Presunción. Presunciones. Presunciones judiciales. Entonces, ¿qué es lo que me planteás, Guillermo? Si debe ofrecer la parte, digamos, el indicio, o si es más por intuición del juez. O sea, ¿quién...? A ver, vamos razonando juntos. La parte en verdad no ofrece ningún indicio. El indicio justamente es un hecho probado. ¿Cuándo va a surgir el indicio? Cuando la prueba esté producida. ¿Me seguís el razonamiento, Guillermo? Sí. Entonces, la parte de lo que ofrece son medios de prueba, supongamos. Testigos, peritos y informes, confesional. Cuando se va produciendo la prueba, pueden surgir hechos acreditados, justamente. Esos son los indicios. ¿Está? Cuando llegue el momento de sentenciar, el juez podrá valorar esos hechos probados, esos indicios, ¿para qué? Para razonar o para argumentar o para llegar a una presunción, que es ese hecho desconocido, ese hecho que no va a surgir de prueba directa,
no va a surgir de lo que declaró un testigo. Por ejemplo, como dijimos siempre, Claro, el es una contenedor de prohibición. una caja de seguridad. ¿Está? O el caudal, los ingresos patrimoniales ¿cómo se llama? Del alimentante. O en una mala praxis, la culpabilidad del médico. Se llega a través de un razonamiento. El juez va diciendo, a ver, si en la historia clínica figura saturación de oxígeno tanto, pH tanto, no sé, lo que fuere. Bueno, entre otros indicios, y el médico no hizo nada con determinados indicios, el juez puede presumir que ahí debía haber hecho algo y que lo que pasó se produjo en base a esa omisión. ¿Está? Ahora, justamente, hay hechos conocidos y hay hechos desconocidos. Los hechos conocidos son los indicios que son los que surgen de la prueba producida. Y lo que el juez presume es ese hecho que en verdad había que probar, que es el hecho desconocido. ¿Quedó claro? Ok, perfecto, gracias. Bueno. ¿Qué más? Disparen. Sí, yo tengo una pregunta más. Capaz es medio tonto, pero me agarró la duda cuando el otro día vimos ejemplos con apelación cuando se concede en efecto suspensivo. Y justo se dio un ejemplo con una providencia simple. ¿Siempre las providencias simples se notifican por nota? Yo para saber cómo computar los plazos. Bueno, primer punto, no es nada tonta la pregunta, y esto es un cliché, pero no hay preguntas tontas, ¿está? Pues justamente estamos aprendiendo, así que incentivamos a que nos hagan la pregunta. Por las dudas, lo aclaro. Segundo, no es nada tonta la pregunta, porque es muy interesante. La apelación contra una providencia simple, por lo general, siempre, y contra cualquier resolución, siempre se concede con efecto suspensivo. Es muy interesante la pregunta porque había que pensar qué resoluciones, providencia simple, podrían concederse con efecto devolutivo. ¿Está? Es para pensarlo. Ahora no se me ocurren. ¿Está? Pero es para pensarlo. Ahora bien, las providencias simples no necesariamente se notifican por nota, y esto también ténganlo en claro. Puede ser que uno diga, bueno, no. Sí, lo que uno dice por lo general es, por lo general, y además porque así lo dice el código, las sentencias definitivas y las interlocutorias se notifican por cédula. De eso no hay dudas. ¿Está? Artículo 135, en concordancia con 161, 163 y la mar en coche. Pero hay providencias simples que se notifican por cédula. Por ejemplo, la que corre traslado de los documentos, la que corre traslado de una liquidación, la que corre traslado de un recurso extraordinario federal. Son providencias simples. ¿Está? Y se notifican por cédula. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Sí, bueno. Gracias. María Luján pregunta. Buenos días, tengo dudas sobre inaplicabilidad de ley. ¿El fallo plenario se da por concurrencia de la Cámara o de una de las salas de Cámara? No. El fallo plenario se da con la concurrencia de los votos del Pleno de la Cámara. Por eso se llama plenario, porque la Cámara se reúne en pleno. ¿Está? Entonces, ahí levantan la mano o votarán como correspondan y se cuentan los votos. La mayoría hace al plenario. Hace la decisión plenaria. Y desde ese momento, eso que se decide es obligatorio para las salas de la misma Cámara y los jueces inferiores. Es el único supuesto de una jurisprudencia vinculante. De nada. ¿Dudas? ¿Vieron cómo con las dudas igual paseamos por todos los temas? O sea que siempre vienen bien las dudas. ¿No hay más?
Tenía una pequeña duda con respecto al título ejecutivo y el título ejecutorio, pero mejor dicho, el embargo ejecutivo y el embargo ejecutorio, quise decir. Bueno, están íntimamente relacionados. O sea, yo entendí que el juicio ejecutivo es un juicio más abreviado porque hay, digamos, existe un título que no hay que demostrarlo, no hay que probarlo. Por ejemplo, un pagaré. El pagaré tiene la firma, listo. Esto lo único que requiere es que el juez, bueno, me lo dé por válido y que pueda ejecutarlo y pueda cobrarlo. ¿Estoy yendo bien? No. Ojo con una cosa, Diego. Estabas bien hasta que dijiste me lo dé por válido. No. Eso no está bien. Eso no está bien. El juicio ejecutivo, en principio, no presupone cuestionar o discutir la validez o no de un documento. Justamente, eso no se va a hacer en un juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo tiene como presupuesto la existencia de un título extrajudicial que trae aparejada ejecución y que contiene una obligación de dar suma de dinero líquida exigible. Vuelvo un segundito a la primera pregunta tuya que era importante y ahora voy a responderte todo esto con el fallo que vamos a trabajar. ¿Tá? Esas distinciones entre el embargo quizás son un poco académicas. Lo que existe es el embargo preventivo que se da es un embargo cautelar, es una medida cautelar, 209 en adelante. Los presupuestos son los de las medidas cautelares y los que se prevén en el 209, 210 y 211 como algunos supuestos de embargo. El embargo ejecutivo es aquel que se traba con motivo de la promoción de un juicio ejecutivo y de la existencia de un título ejecutivo hábil que trae aparejada ejecución. Entonces, una vez que el juez determina, no declara la validez del título, determina que el título es hábil y trae aparejada ejecución, porque es de aquellos que enumera la ley, en el 523, ¿no? Sí, 523, y contiene una obligación de dar sumas de dinero líquida y exigible. A partir de ahí tenemos título, dice el juez. Y una vez que tenemos título, puede o no trabarse un embargo ejecutivo. ¿Por qué puede o no trabarse? Porque por el momento no es indispensable. ¿Está? Trabar ese embargo ejecutivo. ¿Qué va a hacer el juez cuando tiene un título hábil? Mandamiento de intimación de pago. ¿Y qué más? Y embargo. ¿Y qué más? Y citación para oponer excepciones. ¿Está? Ahora bien, ese embargo que se traba si el deudor no paga es optativo. Puede trabarse, puede no trabarse. Donde no va a ser optativo es cuando lleguemos a la etapa de remate. Ahí hay que trabar el embargo porque si no, no puedo rematar nada. En cambio, la ejecución de sentencias, cuando yo ya tengo una sentencia, lo que tengo es un título ejecutorio. Y cuando tengo un título ejecutorio y arranca el procedimiento de ejecución de esa sentencia, lo primero que tengo que hacer, si tengo suma líquida, lo primero que tengo que hacer sería practicar liquidación, si la suma no es líquida. Ahora, si ya es líquida la suma, lo primero que hay que hacer es embargar, porque no puedo seguir ejecutando nada si no tengo el embargo. ¿Está? La citación de venta de los bienes embargados presupone que hay bienes embargados. ¿Está? Sí, tenía una pequeña duda. Sí, perfecto. Pero el tema es, el embargo que estamos hablando con el título ejecutorio, sí. ¿No convendría ya haber realizado una medida cautelar de embargo antes por las dudas? Pues, está bien, es porque muy buena. Pienso que si ya estoy perdiendo el juicio, rápido a sacarme, a insolventarme. Está muy bien lo que decís. Es bastante común pensar que uno ya va a llegar a la sentencia y tiene que tener una medida cautelar. Pero te digo una cosa, por ejemplo, en los juicios o sea, si yo tengo una medida cautelar ya trabada, se transforma el embargo de preventivo a ejecutorio. No se traba uno nuevo, se transforma. ¿Está? Ahora bien, por ejemplo, un juicio como nosotros solemos dar, de daños y perjuicios, generalmente no tiene. Es raro que haya un embargo antes. ¿Por qué? Bueno, porque el juez tiene que
pronunciarse sobre cuestiones que quizá no quiera todavía adelantar. Quién tuvo la culpa del accidente, qué tipo de responsabilidad es y demás. Es raro, y además es raro porque uno suele litigar contra compañías de seguro, respecto de las cuales son solventes, entonces no hay peligro en la demora. ¿Me seguís, Diego? Ahora bien, dictada la sentencia de condena, aun cuando yo no tenga una cautelar, tengo que embargar. Te condena, obviamente, de condena de dar suma de dinero, digo, una sentencia de condena a pagar dinero. Porque luego ustedes saben que también la ejecución de sentencia procede contra sentencias que condenan a hacer o a no hacer. El trámite es un poco diferente, está en los artículos 513 y 514. Sí, una cosita más quedó. Cuando hablabas de embargo preventivo, yo pensé que te referías a ese embargo, esa medida que se aplica antes de realizar demanda. Eso es el embargo preventivo. ¿Antes de qué? De realizar una demanda. En el sentido, uno pide una medida cautelar, 10 días para realizar mediación o presentar la demanda. No es eso embargo preventivo. No, ojo, el embargo preventivo puede ser deducido antes de la demanda, juntamente con la demanda o con posterioridad a la demanda. La distinción con el ejecutivo y el ejecutorio es que el ejecutivo se da en el juicio ejecutivo cuando tenga un título hábil. Y el ejecutorio se da cuando ya hay sentencia de condena. Todo lo demás es preventivo. Y el preventivo, artículo 195, antes de la demanda, con la demanda o después de la demanda. Pero sí tienen que tener en cuenta que si es antes de la demanda, yo tengo 10 días para promover la mediación si el juicio es susceptible de mediación, o 10 días para promover la demanda en los casos en que no lo es. Sí, si me permitís, Martín. Sí, Antonio. Sí. Yo no sé si lo dije en esta comisión o en la otra. Ustedes no tienen que perder de vista que el embargo, el concepto de embargo es uno solo. Lo demás, como les decía el doctor, es una clasificación. Podemos distinguir el embargo preventivo del ejecutivo que se dicta en un juicio ejecutivo y el ejecutorio. El ejecutorio es definitivo porque ya tenemos una sentencia. El preventivo y el ejecutivo son provisorios porque pueden caer, pueden levantarse un embargo. En el caso del embargo ejecutivo puede suceder que se hagan lugar a las excepciones y el embargo cae. Es decir, esta clasificación es de acuerdo a la etapa del proceso en que uno se encuentra. El embargo preventivo requiere verosimilitud, peligro en la demora, contracautela, cosa que no tenemos necesidad de acreditar estos requisitos ni ofrecer una contracautela en un embargo ejecutivo. Pero el concepto de embargo es uno solo, afectación de los bienes a la resulta de un proceso. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más? April. Perdón, con respecto a esto, si antes de la traba del embargo se hace la intimación de pago y el deudor paga, ¿se termina el juicio? Si antes de la traba del embargo... Ah, ya entendí. Entendí y me pasó. No es común, pero gracias, April, porque es una anécdota que me encanta contar, pero no la voy a hacer larga porque ya lo que ocurre es que cuando se intima de pago, sí, obviamente, va el oficial de justicia, intima de pago a la parte, justamente para que pague. Y el embargo se traba, si no paga. Ahora bien, ¿se termina el juicio? No. En verdad, se paga, se tiene que pagar la suma que dice el mandamiento, y en ese caso no se prescinde del embargo, ¿está? Pero primero hay que pagar y luego el pago tiene que ser completo. Probablemente no lo sea porque también hay que presupuestar las costas. Se va a terminar el juicio una vez que se dé por cumplida la condena, el pago, ¿está? No en ese momento.
No es en el momento en que yo le doy la plata al oficial de justicia o a la parte. Salvo que la parte agarre y diga, doy por satisfecho, doy por concluido el juicio, sí, yo lo he hecho. Se informa el expediente y el juez tiene por concluido el juicio. Pero si no, no. Perdón, dijiste mandamiento y yo me confundí porque me quedé con el concepto de mandamiento por en relación. ¿El mandamiento en qué sentido se...? El concepto mandamiento, estoy como en cortocircuito. A ver, mandamiento y en relación no tienen absolutamente nada que ver, yo nunca los vi juntos, digamos, a los dos términos, pero puede ocurrir que a mí se me escape. El mandamiento es el instrumento por el cual se lleva... ¿Cómo, Antonio? Que no confunda con el memorial, a lo mejor. Sí, ahí está. Es muy temprano, perdón, estoy tenés razón, bien, Antonio. Era eso, ¿no, Diego? Sí, no es mi día. No pasa nada, pero para aclararlo, no viene mal, digo que ninguna duda viene mal. El mandamiento es el instrumento por el cual se lleva a cabo la intimación de pago en un juicio ejecutivo. ¿Por qué ponemos el énfasis en esto? Porque a diferencia de la ejecución de sentencia, en el juicio ejecutivo se libra un mandamiento. Mientras que en la ejecución de sentencia, la famosa citación de venta se realiza por cédula. ¿Está? Eso ténganlo presente. Y el mandamiento lo lleva a cabo un oficial de justicia. La cédula también, pero en verdad es un oficial notificador. Son dos tipos de oficiales diferentes. Gracias. No. Profe, bueno. Una duda. A mí me quedó... Sí, Juliana. No me quedó muy claro cuál es la función del interventor recaudador, porque, o sea, entendí que es el que recauda, o sea, la suma... Exacto, no te la compliques, haz eso. Nada más. Si no se le asigna una función adicional, se presenta en el comercio, en la empresa, en la caja, y el juez le va a decir cuánto debe recaudar. Por ejemplo, 20% de las ganancias del día. Termina el día, ve la caja, saca el 20% y se lo lleva al juez. Okay. Eso es lo que hace un interventor recaudador. Perfecto. Profe, ¿y el interventor informante? El interventor informante va a la empresa de que se trate o al comercio de que se trate a examinar aquellos documentos, aquellas operatorias que el juez le indica. Por ejemplo, que examine los libros contables y informe lo que ocurre en el libro diario, supongamos. El libro diario es uno de los libros contables. Entonces, el informante le va a ir diciendo al juez, con una periodicidad X, qué es lo que surge de esos libros. Otra cosa que podría hacer el oficial informante es informar sobre tenencias accionarias, sobre aumentos de capital, sobre antecedentes de una sociedad, ¿está? Y le dice al juez, acabo de examinar esto, fui a la sociedad, me presenté, y surge esto y esto. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más? Bueno, muy breve entonces, vemos el fallito y si no hay más dudas, lo liberamos. Esperen que tengo que encontrarlo. Ahí está. Acá está. Bueno, vamos rápido porque ya no queda mucho tiempo. Bueno, este es un fallo que dicta la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B. ¿Está? Bueno, acá está también el juzgado actuante. Hay algunas resoluciones que lo identifican, hay otros que no. Número de expediente, autos. Resolución que comienza con la fecha. Muy bien. Y vistos, dice. 1. Apeló la ejecutada la sentencia de Fojas Tanto que rechazó las defensas opuestas a Fojas Tanto.
su memoria, a veces lo llaman memoria, memorial, corre, esto sería obra, es decir, está agregado a Fojas tanto, y fue contestada por la ejecutante a Fojas 182-85. Primera pregunta que les hago. ¿Qué sentencia apeló la ejecutada? Puede ser que esté rechazando. Creo que las dos dijeron lo mismo, pero se empezaron. A ver, ya una. Sin miedo. Yo pensé que también era de remate, como dijo ahí. Exacto, exactamente. Es la sentencia de remate. ¿Cómo lo deducimos esto? Primero porque lo llama sentencia, pero además porque es aquella que rechaza las defensas opuestas, y cuando uno sigue leyendo el fallo, esa defensa opuesta era la excepción de, me parece que era falsedad de título acá, ahora lo seguimos leyendo. Está entonces, la sentencia que se pronuncia sobre una excepción es la sentencia de remate. Recuerden que la sentencia de trance, remate, es aquella que puede decidir mandar llevar adelante la ejecución o no hacerlo. En su caso, si manda llevar adelante la ejecución, puede ser total o parcialmente. Eso es lo único que hace una sentencia de remate. Y para eso, resolverá o no las defensas y excepciones que opone el ejecutado, en este caso. ¿Está? Sigamos. Se agravia en lo sustancial de que el pronunciamiento apelado rechazó la excepción de falsedad de título sin considerar que el signo monetario había sido adulterado en 2 pagarés, objeto de la ejecución de auto. Circunstancia que afirma la magistrada, bueno, esto no importa. La Cámara ya adelanta que la cuestión fue bien resuelta por el juez. Porque dice que en ambos pagarés fue cambiado el signo monetario, fue cambiado utilizando una firma puesta bajo otro signo. Perdón. La argumentación refería a que el signo monetario en ambos pagarés fue cambiado utilizando una firma puesta bajo otro signo, es inidónea para sustentar la excepción en examen, pues constituye una acusación de abuso de firma en blanco, improponible en este acostado proceso ejecutivo. ¿Está? Sigue diciendo que no se advierten anomalías en el pagaré, no se advierten tachaduras, enmiendas, sobrescritos. Por lo tanto, habrá sido en todo caso, dice el juez, y con sustento en la pericia, un pagaré firmado en blanco que la ley y la jurisprudencia unánimemente reconocen como un pagaré que tiene un mandato para ser llenado por el tenedor, el portador del pagaré. ¿Está? Fíjense que acá dice, los argumentos del apelante no pueden servir de sustento. No, bueno, esto no. Acá, ven, acá está lo que les digo. Si además la circunstancia de dejar el pagaré en blanco, acá dice con anterioridad a su ejecución, se presume que se ha conferido al acreedor un mandato tácito. ¿Está? ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque se incentiva justamente a que no se dejen pagarés en blanco. Hay que llenarlo el pagaré. Si uno lo deja en blanco, está otorgando un mandato tácito al acreedor para que lo llene y le ponga el número que quiera. ¿Y qué ocurre con esto? Luego, en el juicio ejecutivo, no se va a poder discutir la causa. No se va a poder discutir ni siquiera el abuso de la firma en blanco. ¿Cuándo se va a hacer eso? Artículo 553 y 544, lógicamente. En el juicio ordinario posterior, una vez que se lleve a cabo la ejecución. Esa es la gracia del juicio ejecutivo. ¿Está? Bien. Bueno, acá fíjense que, valorada la pericia caligráfica a la luz del estándar de la sana crítica, esta no resulta concluyente en cuanto que el signo, bueno. Fíjense que acá dice que es de destacar que el informe pericial no mereció observaciones ni impugnaciones de las partes.
Y si bien es cierto que las pericias no son vinculantes para el órgano judicial, no lo es menos que este solo puede apartarse de conclusiones con apoyatura de razones serias. Entonces, fíjense cómo acá mezclamos un poquito el tema con cómo se valora la prueba pericial. ¿Es vinculante el dictamen? No. Pero el juez, para apartarse de la conclusión del perito, tiene que dar razones serias. Y ahí, además, destaca el juez que, obviamente, lo valora a la luz de la sana crítica, ¿está? Pero la sana crítica justamente indica que si hay un experto que está pronunciándose sobre una cuestión caligráfica, y el juez medio que no es el idóneo, ¿está? Pero, obviamente, pueden haber razones que lleven al juez a apartarse del dictamen. Si, por ejemplo, el perito no da razón de sus dichos, no explicita qué fundamentos utilizó, y supongamos que esa pericia es adecuadamente impugnada por la parte. En este caso, no ocurrió. ¿Está? Sigamos. Esto también es interesante. Máxime cuando en auto se levantan meras apreciaciones subjetivas del recurrente. Acá vamos a recurso de apelación. ¿Qué es lo que debe contener el memorial? ¿Cómo deben ser los agravios? Una crítica concreta y razonada del fallo apelado y no meras apreciaciones subjetivas. Mira, a mí me parece que el perito dice cualquier cosa, le digo yo al juez en un memorial. El perito se confunde, está confundido y lo que dijo está mal. Eso es una apreciación subjetiva. ¿Está? Yo debo, en todo caso, rebatir las conclusiones del perito y de la sentencia con sustento en las circunstancias del caso, o en los fundamentos científicos, o en los fundamentos de derecho. ¿Está? No puedo decir, está mal, el juez no entiende lo que dice, o algo por el estilo. Eso no cumple con los estándares del artículo 265 y 266. Bueno, acá está una cuestión de carga de la prueba, de que tiene la carga de la prueba que el excepcionante, es decir, quien plantea la excepción de falsedad de título. Ese es el que debe probar que la firma o el título está adulterado. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué nos dice este fallo? Primero que hubo un título consistente en un pagaré. Cuando nos vamos al 523, vemos que el pagaré es de aquellos títulos hábiles. Es un título que, además de estar expresamente previsto, además del decreto 1006, no sé cuánto, un decreto viejo del año 56, si no me equivoco, que regula los pagarés y que le otorga fuerza ejecutiva, lo que se llama la acción cambiaria, la acción directa. Tengo un título. Ese título, además, contiene una obligación de dar suma de dinero líquida y exigible. Bueno, fíjense que entonces, en este caso, la parte presentó el título y promovió el juicio ejecutivo. Lógicamente, el juez corroboró que el título tenía extrínsecamente la apariencia, no tenía ningún problema en cuanto a sus formas, por lo tanto, cumpliendo con la ley, era un requisito hábil, un título hábil que cumplía con los requisitos de la ley. Por lo tanto, habrá librado un mandamiento de intimación de pago. El libramiento de intimación de pago que además puede o no contener embargo, pero que debe contener la citación para oponer excepciones. ¿Qué hizo el ejecutado en este juicio? Opuso excepción. Opuso excepción de falsedad de título. ¿Qué dijo? El título está adulterado. ¿Cómo prueba el demandado que el título está adulterado? Por un perito calígrafo. Ofreció, con la presentación de su excepción, una pericia caligráfica. ¿Qué había que hacer con esa excepción? ¿Qué tiene que hacer el juez? ¿Qué tiene que hacer el juez? Conceder o desestimar. Ojo. ¿Correr Una vez traslado? presentada. ¿Cómo? ¿Correr traslado? Exacto. Debe correr traslado al ejecutante. ¿Está? El ejecutante lo contestará
o no. En este caso, se da un supuesto que nosotros siempre decimos, que en principio el juicio ejecutivo, como proceso de ejecución que es, tiene por finalidad ejecutar rápido, cobrar una suma de dinero, y si no se paga, se remata. Pero no es puro este juicio ejecutivo en nuestra ley. Tiene un pequeño marco de conocimiento que le permite al juez indagar algunas cuestiones. ¿Qué cuestiones? Las defensas que opone el demandado. Nada más. Y es breve. No se va a debatir la causa, no se puede debatir la causa, no se va a producir prueba legal, nada de eso, nada de eso. Simplemente, si el ejecutado opone una excepción y ofrece cierta prueba y esa excepción esa prueba es admisible, va a darse un muy pequeño periodo probatorio donde se va a producir esa prueba. Luego el juez dicta la sentencia. ¿Está? Dictada la sentencia, si manda llevar adelante la ejecución, como es en este caso, porque rechazó la excepción de falsedad de título, van a seguir los pasos del remate. ¿Está? Los pasos del artículo 569, ¿no? Por ahí. Los trámites para el remate de la sentencia. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, por hoy concluimos. Una Sí, consulta. Esto que decías recién de que se va a dar lugar al remate en el caso de que no se haga lugar a la excepción, ¿no? Claro, exactamente. Ok. O sea, cuando se rechaza, porque si se hace lugar una excepción de falsedad, impide la continuidad de la ejecución. ¿Está? Sería como rechazar esa ejecución, porque el título es falso. Lo mismo que si se determina que el título es inhábil. La admisión de esas excepciones impide la continuación de la ejecución. ¿Está? Ok, y ahí la parte podría solicitar, o sea, la parte que salió damnificada puede solicitar daños y perjuicios, por ejemplo. Por eso, ¿o ¿Qué es no? damnificada? Ay, usé un término mal. O sea, por ejemplo, si a mí No, me dicen... ojo, no te pregunto por el término nada más. Te Ah, pregunto porque cuando al ejecutante se le rechaza la excepción, él puede promover un juicio de conocimiento posterior. ¿Está? Lo que pasa es que ese juicio no puede basarse en las mismas causales. En ese caso ya no va a ser por un pagaré, va a ser por la relación, la causa del pagaré. Supongamos un trabajo prestado que no se pagó, pero ya no el pagaré. ¿Me seguís, Gala? Y lo mismo ocurre si el juez no hace lugar a la excepción, es decir, manda a llevar adelante la ejecución, y bueno, el ejecutante ahí, el ejecutado tiene que pagar. Pero eso no le impide promover luego un juicio ordinario posterior, cuestionando, por ejemplo, la nulidad de la causa o la nulidad del título, lo que fuera. ¿Está? Bueno, listo por hoy. Bueno, la modalidad del examen es como siempre, le vamos a subir el examen unos minutos antes, la entrega es en el horario correspondiente, no se aceptan entregas posteriores, así que Antonio Candelaria, no sé si falta algo. Una cosita. Nada más. Perdón, Ahí ante así. algún problema, ¿a quién preguntamos? O sea, digamos si hay un problema de internet No, grave. vamos a estar en el mismo. De última, hasta puedes llegar a mandarse por WhatsApp si vos si hay algún, porque me pasó una vez, pero no me pasó nunca más. No. Es lo mismo que el primer parcial. ¿Está? Vamos a estar el día del parcial acá para eventuales dudas o consultas. El examen se sube al campus, se entrega por el campus, no hay WhatsApp, no hay nada raro. Simplemente vamos a estar acá presentes por si tienen dudas o consultas. ¿Está? Si hay Sí, alguna Agustín. dificultad, nos las hacen saber en forma Claro. inmediata. Entregan 20 minutos después, 1 hora después, ni nada por el estilo. Si tienen algún inconveniente, nos los hacen saber. Exactamente. De hecho, estamos para eso.
Profe, entiendo que la modalidad es la misma que el parcial, el primer parcial. A mí me surgió una duda en base a los últimos trabajos prácticos, a este de juicio ejecutivo y al de cautelares, que se nos preguntó por artículos del código. ¿Esperamos algo así también para el parcial, tal vez? Sí. Ok. O sea que al estudiar vamos mirando más o menos los artículos. Por supuesto. Perfecto. Porque tiene un objetivo claro. Que se sepa el artículo de memoria, no. Nadie se pide que sepan el artículo de memoria porque justamente tienen el artículo en internet. No estamos exigiendo que se sepan el artículo de memoria, sino que ubiquen lo que están diciendo en el código procesal. Que eso sí es importante. Eso siempre y cuando haya un artículo que lo diga. Ahora, si ustedes no nos ponen el número de artículo, ¿nos preocupa? No, y ustedes se habrán dado cuenta que no hemos bajado 20 puntos por eso. Pero la pregunta está completa si ustedes hacen referencia a los fundamentos de la respuesta. ¿No? Ustedes no pueden ir a tribunales a decir esto me parece porque me parece. Bueno, justamente hacemos hincapié en todas las clases, decimos los artículos, y cuando no queremos que vean los artículos también se los decimos. Y no les vamos a preguntar ¿qué dice el artículo 363? Nunca lo hacemos. Lo que les pedimos es, si le hacemos una pregunta de qué recursos proceden contra las medidas cautelares y cuál es su fundamento, y usted me dice, no, lo dice la doctrina, y no lo dice la doctrina, lo dice el artículo 198 expresamente, justamente porque se prevé el recurso de revocatoria para una medida cautelar. ¿Entienden cuál es el sentido? No hay memoria, no hay automatismos, es entender la dinámica del código, ya estamos, así también lo hemos estudiado. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Profe, disculpe, tengo una duda con el recurso de apelación. Sí, espérame, Sofía. Tomás pregunta si se da traslado de las elecciones una vez que el ejecutado presenta o cuando las admite. No, es lo que acabamos de explicar. Se presentan las excepciones y se da traslado. Cuando se las admite, corresponden los recursos. ¿Qué más? Sí, Sofía, de recurso. Si se concede libremente, salvo los casos previstos por ley, entonces también tienen efecto suspensivo o con trámite inmediato, ¿no? Perdóname, ¿cómo? Si se concede libremente, salvo los casos previstos por ley, tiene efecto suspensivo y con trámite inmediato. Sí, Sofía, pero yo les hago una pregunta. ¿Estuvieron presentes en las clases anteriores? ¿O al menos vieron los videos? Porque yo esta pregunta, perdóname, Sofía, no la debería responder. Porque tuvimos 3 clases, audio, clase de Antonio y clase mía, diciendo que se sellen incluso a Dalma, Gianina y demás, diciéndole que cuando el recurso se concede libremente, me voy para el trámite del recurso libre, ya no me importa el carácter inmediato diferido. Y siempre, como regla, es suspensivo. ¿Está? Perfecto. ¿Alguna duda más? Bueno, nos vemos el jueves. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. A ustedes.